Solo escucha. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Lantares. En el día de hoy, vamos a estar con el webinar Predictive Analytics, qué, quién y por qué, patrocinado y moderado por Itelatino. Mi nombre es Jimena Coronado y hoy estaré acompañándolos en la moderación. Tendremos en el día de hoy a Raúl Bennett, él es Business Intelligence Manager de Lantares, quien nos hablará sobre cómo Predictive Analytics puede ayudar a sus empresas a detectar nuevas oportunidades, mejorar el desempeño de su negocio y reducir los riesgos. Antes de empezar con la presentación, quisiera recordarles que pueden hacer las preguntas, que pueden ir haciendo preguntas al ponente a través del chat que tienen en el panel derecho, o que también pueden hacer las preguntas mediante el icono de alzar la mano, en el que yo podré abrirles el micrófono para que ustedes hagan la pregunta a Raúl, en este caso directamente. Raúl, bienvenido a TecnoWebinars, y al nuevo webinar. Tienes a toda la audiencia a tu disposición a partir de este momento. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de analítica predictiva. Lo que intentaremos cubrir en el día de hoy es, bueno, qué es una somera introducción a lo que es la analítica predictiva, qué es, cómo nos puede ayudar a las empresas, por qué es tan importante adoptar una estrategia de analítica predictiva en nuestras empresas y cuáles son los actores más importantes que están hoy en día jugando este papel en el mundo de la analítica predictiva. ¿De acuerdo? Pues empezamos ya. Vale. Primero haremos una pequeña introducción de Lantares para que nos conozcáis un poco más, los que no ya nos conocéis, y luego ya entraremos en materia para ver todos los temas que os he comentado. Básicamente, definición de analítica predictiva, quiénes son aquellas empresas, aquellos fabricantes que están hoy en día, son punteros en este tema, y cómo nos puede añadir esta nueva tecnología, bueno, no diría nueva, pero más incipiente, seguro que en estos últimos años ha cobrado mucha relevancia. Lantares es una empresa que nació para cubrir el vacío que había en el mercado español de realización de proyectos de BI. Había empresas con experiencia en implantación de proyectos CRM, de ERP, etcétera, pero no había ninguna, por lo menos aquella en la época, estamos hablando del 98, con una vocación dedicada a la exclusiva, ayudar a las empresas a convertir sus datos en información para poder tomar mejores decisiones. Somos especialistas en Business Intelligence y gestión de la información y únicamente nos dedicamos a estas áreas. Estamos especializados en este tipo de proyectos. Nos vanagloriamos de tener una excelencia tecnológica. Tenemos amplia experiencia en múltiples proyectos que hace que siempre apliquemos las mejores prácticas. El equipo de profesionales de Lantares siempre aporta su know-how acumulado en más de 300 proyectos. Nuestra orientación es siempre al negocio. Lantares intenta dar soluciones que dan respuesta a las necesidades de negocio y que permiten mejorar el proceso de la toma de decisiones en las empresas. ¿Cuál es nuestro valor diferencial? Básicamente, nuestra intención es siempre ayudar a nuestros clientes a mejorar su eficacia y convertirse en empresas de alto rendimiento. Para ello contamos con más de 50 consultores especializados en soluciones de BI y gestión de información que aseguran una ejecución óptima de los proyectos. La alta especialización de nuestros consultores imprime una gran calidad a los proyectos. Contamos con más de 150 certificaciones. Además, el 90% de nuestros consultores están certificados en los softwares de los fabricantes de los que somos partners. Contamos con un centro de formación y una oficina de calidad para asegurar que la ejecución de los proyectos sea óptima. Finalmente, un objetivo de Lantares siempre es la reducción al máximo del riesgo en los proyectos, dado que aplicamos una metodología de implantación de proyectos que es muy robusta y ha sido probada, es marca de la casa y ha sido probada en más de 300 proyectos que tenemos a lo largo de estos años. Como introducción a la analítica predictiva, me gustaría primero hacer un balance de cuál ha sido la evolución de los sistemas decisionales o sistemas de BI, se llamaron luego, Business Intelligence.
En los 80 los sistemas decisionales, que ahora eran muy incipientes obviamente, se dedicaban básicamente a generar informes con información básica y fundamental. Eran informes muy toscos, muy rudimentarios y nada interactivos. En los 80 las plataformas de software empiezan a evolucionar, se hacen más flexibles y con el advenimiento de la tecnología OLAP permiten al usuario una mayor interacción con los datos, de modo que empiece ya a ser capaz de responder a preguntas de negocio. Los 2000, como muchos sabréis, os acordaréis, es la época de los cuadros de mando, dashboards, scorecards, cuadros de mando interactivo, etcétera. Estos objetos suelen reunir información de varios informes y gráficos, siempre con datos a altos niveles, para que se pueda ver de un vistazo rápido el rendimiento de los indicadores corporativos claves, los famosos KPIs, de forma que de una rápida visualización podamos hacer una detección de problemas en nuestra empresa. Finalmente, hoy en día, la tendencia predominante es intentar predecir lo que ocurrirá en el futuro mediante el uso de algoritmos y técnicas automatizadas que se aplican durante los datos históricos. Esto es lo que es la analítica predictiva. Por tanto, las organizaciones empresariales van a necesitar en el futuro conocer mucho lo que viene, ¿no? Que lo que nos va a venir, lo que viene sobre ellas, para poder anticipar problemas y patrones de comportamiento de clientes, de empleados, de competidores, etcétera. Va a ser fundamental que en el futuro las empresas puedan intentar predecir el mercado, estés en el mercado y de sus competidores. Por lo tanto, habiendo hecho esta introducción, podríamos definir la analítica predictiva como el conjunto de datos, algoritmos estadísticos y técnicas de aprendizaje automático que identifican la probabilidad de resultados futuros basados en datos históricos. ¿De acuerdo? El objetivo es ir más allá de las estadísticas y de los informes descriptivos sobre los que ha sucedido, que muestran lo que ha sucedido, para proporcionar una mejor evaluación sobre lo que sucederá en el futuro. Se trata de agilizar la toma de decisiones en una palabra, ¿no? Como veis, la analítica predictiva es un proceso circular donde empieza con la adquisición de los datos, exploración, su transformación, modelización, validación e implementación de procesos y protocolos y vuelta a empezar, ¿no? Es un proceso circular. Una vez definida la analítica predictiva, la pregunta que podría tener sentido es, bueno, ¿cómo se diferencia un poco del BEI? ¿No? Ya lo hemos un poco anticipado. Es decir, el Business Intelligence tradicional lo que intenta analizar es qué pasó y por qué pasó aquello que pasó, ¿no? Mira un poco el retrovisor. La analítica predictiva lo que intenta averiguar es qué va a pasar en el futuro, aplicando algoritmos estadísticos a nuestros datos. Mientras que los analistas están de acuerdo en que un buen proceso de Business Intelligence puede incrementar el ROI cuantificable de una empresa hasta un 80%, también dicen que una buena estrategia de analítica predictiva puede incrementar el ROI cuantificable de las empresas hasta un 250%. Esto nos hace ver un poco cuál es la potencialidad de estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías, ¿no? Según Gartner, un estudio de Gartner, nos dice que las empresas que tengan un análisis predictivo serán 20% más rentables de las que no. Esas herramientas son de gran utilidad para intentar entender lo que pasó y predecir el futuro para tener mejores herramientas en la toma de decisiones. Mientras que el Business Intelligence se basa en indicadores que podríamos llamar indicadores rezagados o lagging metrics, la analítica predictiva se basa en indicadores que podríamos llamar indicadores directores o leading metrics. Esta diferenciación es como podemos diferenciar estas dos tecnologías y así, obviamente, estos indicadores directores, que son los que se incorporan a la analítica predictiva, contienen todos esos procesos, esos algoritmos que estamos aplicando en nuestros datos para que nos digan cuáles son las predicciones de futuro para nuestros datos. Podéis hacer preguntas en cualquier momento, como os ha dicho Jimena. Si queréis pararme
hacer preguntas, no tengáis miedo y me preguntáis. Bueno, ya un poco descrito qué es la analítica predictiva, lo que vamos a intentar abordar es por qué es necesaria la analítica predictiva, ¿no? Y un poco como resumen, como conclusión, os avanzo ya que la pregunta sería ¿por qué no es necesaria? Es decir, es más fácil encontrar argumentos que nos van a apoyar a la hora de tomar una estrategia de implementación de analítica predictiva en nuestras empresas de por qué no, ¿de acuerdo? Todos los estudios que hemos encontrado nos están apuntando a que en el futuro las empresas deberán implementar una estrategia de analítica predictiva o realmente serán menos competitivas, ¿no? Por ejemplo, el 86% de los ejecutivos seniors nos dicen que las empresas se han hecho más complejas con el paso de los años. Las compañías que inviertan en analytics serán en sus operaciones, incrementarán su productividad y profitabilidad y beneficios, perdón, entre un 5 y 6%. Las organizaciones que adopten una estrategia de analítica avanzada van a crecer un 20% más que sus competidores, etcétera, etcétera. Todos los indicadores de los estudios que hemos consultado nos indican que la importancia de implementar una estrategia de analítica predictiva en nuestras empresas hoy en día. Sin embargo, se necesita algo más que tecnología para poner en práctica con éxito la analítica predictiva, ¿no? Para promover una cultura de analítica predictiva es necesario tener una estrategia a nivel empresarial, impulsada por los objetivos de negocio alineados y disponer del talento, las herramientas y los recursos necesarios. Esto no es fácil, obviamente, porque son muchos componentes y hay que cambiar el modelo de muchas empresas para realizar este cambio. Pero creemos que es fundamental y en el futuro será crítico. Lo que está claro también es que existe una gran oportunidad en el mercado hoy en día con respecto al sector de la analítica predictiva. Además, está muy ligada a todo al ámbito del mundo de Big Data, ¿no? Cada vez nos dirigimos a un futuro donde los datos aumentan de volumen de forma exponencial, tienen una gran variabilidad, vienen diferentes fuentes de datos y se renuevan a una velocidad que nunca podía haber sido imaginada hace pocos años, ¿no? Son las famosas 3 Vs del Big Data: volumen, velocidad y variabilidad. Un estudio de IBM nos indica que el mercado de Big Data y analítica predictiva supondrá un 6% de la tasa de crecimiento global compuesto, hasta alcanzar un total de 266 billones americanos, esto es 266.000 millones de dólares en 2017. Por lo cual realmente la oportunidad para las empresas está ahí, ¿no? Otro estudio de IDC nos indica también que solo el mercado de Big Data Analytics crecerá en un ratio combinado del 26% desde hoy hasta el 2018. Esto es 6 veces más que el ratio de crecimiento del mercado de IT global, ¿de acuerdo? Es decir, Big Data y Analytics va a crecer a una velocidad de 6 veces más que el mercado de IT de aquí a 2018, por lo cual estamos viendo la importancia de este mercado, la gran oportunidad que tenemos, ¿no? para meternos ahí y para estar dentro. De nuevo, otro estudio nos hace ver que según Forbes en este caso, el 80% de las organizaciones está de acuerdo en que Big Data y Analytics va a cambiar el paisaje competitivo de sus sectores en los próximos años. Hoy en día, solo 3% de las organizaciones de este estudio invierte menos de un 10% en su presupuesto de tecnología en Big Data y Predictive Analytics. Es decir, el 97% de estas empresas estudiadas invierten más de un 10% de su presupuesto de IT en tecnologías de Big Data y Analytics. Y además, la mayoría de las empresas indican, un 76% exactamente, indican que el presupuesto de Big Data Analytics va a aumentar en el futuro. Con lo cual, esto es una tendencia, es una hora de cambio imparable que vemos que en el futuro se va a consolidar mucho más. Pero claro, esta gran oportunidad, este nuevo mercado, no viene sin desafíos, ¿no? Hay desafíos muy importantes que, según un estudio de Forbes en 2014, nos dicen
unos de los más importantes, ¿no? Esto seguro que lo habéis vivido en vuestras empresas también, no solo en temas de Big Data Analytics, sino en temas de IT en general. Estas empresas nos comunican que, por ejemplo, uno de los problemas más importantes a la hora de instaurar pues una cultura de Big Data Analytics es la barrera entre los distintos departamentos de las empresas que dificultan, cuando no impiden, la recopilación y correlación de datos para obtener una mayor eficiencia, ¿no? Además, destacan un problema de seguridad. Sigue siendo un problema para muchas empresas saber cómo acceder y cómo guardar estos datos. No es algo que tenga muy claro. Otro de los grandes desafíos es intentar una consolidación de datos dispares y ser capaces de utilizar esos datos resultantes. Aún las empresas no tienen claro qué es lo que van a obtener de una tal disparidad de fuentes de datos como podemos tener hoy en tema de warehouse, redes sociales, ficheros de departamentos, etcétera, todos tipos diferentes de fuentes de datos que van a componer lo que sería el proyecto de Big Data. Y por último, otro de los desafíos importantes es la adquisición de talento. Hay una gran dificultad en encontrar personal preparado que sean capaces de obtener, entender el potencial de estos datos corporativos y ser capaz de transmitirlo a las empresas, ¿no? Eso es algo en lo que estamos trabajando en Antares para conseguir ese personal perfectamente preparado para entender estos proyectos, ¿no? Con lo cual, hay una gran oportunidad, pero también, obviamente, hay un gran desafío en el mercado. La cuota del mercado hoy en día, bueno, pues se la reparten entre estas empresas, que ahora comentaremos algunas de ellas. Como veis, está bastante fraccionado. Entre SAP, Oracle, IBM y SAS se llevan la mayoría del mercado. Pero aún no hay, aunque entendemos que nosotros desde la Antares entendemos que hay un dominante en tecnología, que luego comentaremos, el dominante en cuota de mercado no está claro aún, ¿no? Hay muchas otras empresas que están intentando hacerse hueco en este mercado para poder, obviamente, coger un pedazo del pastel, ¿no? Pero lo que está claro es que se está observando un cambio en el mundo de Analytics y Big Data, ¿no? Pasando de ser silos independientes y experimentales, lo que era hasta hace muy poco, pues proyectitos para entender cómo es este mercado, a ser el centro de la estrategia en las organizaciones. Por lo tanto, esto significa que en este cambio, Analytics está siendo la inversión más alta en la prioridad para este y los próximos años. Estamos pasando de una visión muy experimental a ser el centro de la estrategia en las empresas. Y puesto que obviamente la oportunidad es tan grande, también existen oportunidades laborales. En un estudio de Harvard Business Review decía que el Data Scientist es la profesión más sexy del siglo XXI. Data Scientist es obviamente aquel rol, aquel individuo, aquellas personas que se dedican realmente a hacer un análisis de los datos y entienden la correlación, o son personas que tienen una formación muy grande en matemáticas y estadísticas y son los que van a aplicar estos algoritmos, estos procedimientos matemáticos y estadísticos sobre los datos para intentar entender las predicciones, ¿no? Ahora mismo, si tuviéramos que aconsejar desde Antares a la gente joven que empieza a estudiar o que acaba una carrera, a qué profesión se tiene que dedicar en el futuro, obviamente Data Scientist sería una de las más adecuadas y populares. Entramos ya en lo que son los jugadores del mercado, ¿no? ¿Qué empresas están determinando la forma y cómo están interviniendo en el mercado, ¿no? Pues os muestro aquí dos estudios, uno de Forrester y otro de Gartner, en que básicamente los líderes del mercado coinciden. Para nuestro orgullo son SAS e IBM, que son dos de las empresas de las que nosotros somos partners en Antares, de las que somos expertos en su software y que pasaremos a comentar a continuación. Por lo tanto, SAS, siendo el número uno, obviamente, de la analítica predictiva, pues lo lleva en su ADN desde que nació, ¿no?, la empresa. Luego hay otros jugadores, obviamente, como puede ser pues, RapidMiner, SAP, Revolution Analytics, Microsoft, siempre está ahí, obviamente, con alguna oferta que otra, pero básicamente los dos componentes más importantes son SAS y IBM.
¿Cuál es la funcionalidad básica que el mercado exige de cualquier herramienta o plataforma que dice ser Predictive Analytics, ¿no? Pues básicamente hay estas 4 funcionalidades. Obviamente hay muchísimas más, pero el mercado demanda que cualquier plataforma de Predictive Analytics, analítica predictiva, tenga estas 4 funcionalidades, ¿no? Son el modelado predictivo, data mining, minería de datos, text analytics y la visualización de datos. El modelado predictivo es la piedra angular de cualquier sistema de software de análisis predictivo. Es una técnica estadística utilizada para predecir ciertos resultados y comportamientos. Los modelos se crean utilizando datos históricos de la empresa y a continuación se aplican a nuevos datos para probar su exactitud y así revisarlo, ¿no? y volver a empezar, ¿no? Es un modelo que se establece a nivel del modelo de datos. La minería de datos es el proceso de extraer información de un conjunto de datos con el fin de identificar patrones que se pueden utilizar para comprender otros conjuntos de datos. A menudo se utiliza con el modelado en conjunto con el modelado predictivo y proporciona la información relacional necesaria para calificar las variables que se utilizan al crear modelos, ¿vale? Nos va a permitir calificar ciertas variables que nos van a servir para crear ese modelo predictivo. O sea, trabaja mucho en conjunto. El Text Analytics es otra característica común del software de análisis predictivo y permite a los usuarios analizar fuentes de datos textuales de información y, por tanto, no estructurados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son fuentes de datos que hasta ahora no estaban siendo utilizadas y que Predictive Analytics nos va a permitir analizarlas categorizando estas fuentes textuales de información. Nos va a permitir categorizar los diferentes tipos de textos en diferentes categorías para poder analizarlo. Y finalmente, la visualización de datos. Mientras que la minería de datos se utiliza para asignar relaciones con piezas dispares de la información, la visualización de datos es un método para la visualización de estas relaciones. En otras palabras, traduce los análisis predictivos de las tablas a tablas, gráficos o mapas, que luego se pueden ver en cuadros de mando, etc. Aunque la visualización de datos se puede considerar como una característica más avanzada, la verdad es que su ascenso en popularidad en muchas plataformas de análisis, incluyendo cualquier suite de BI, ha producido que ya se considere como parte imprescindible de cualquier sistema de Predictive Analytics, de analítica predictiva. Es decir, lo que antes era superfluo, hoy es fundamental, porque estamos viendo que, claro, todos los usuarios, sobre todo los usuarios de negocio, que son sobre todo los que llevan el tema de la analítica predictiva, los que están demandando este tipo de información, necesitan tener una visualización de datos clara y concisa, sin ser demasiado engorrosa. Con lo cual, ha pasado de ser algo que era superfluo en algunas herramientas a algo fundamental hoy en día en cualquier herramienta que se precie. Con lo cual, 4 funcionalidades básicas que debe cumplir toda plataforma que se precie de ser analítica predictiva. Modelado predictivo, data mining, text analytics y data visualización. ¿De acuerdo? A continuación vamos a analizar 3 de esas plataformas que os hemos mostrado para hacer una comparativa y dar nuestra opinión desde Antares de cómo cumplen los requisitos de la analítica predictiva. La primera que vamos a analizar es MicroStrategy Analytics. MicroStrategy, para los que los conozcáis, es básicamente una herramienta, es una plataforma de Business Intelligence, una plataforma independiente y líder en el mundo de Business Intelligence. Desde siempre, MicroStrategy ha incorporado una gran variedad de funciones estadísticas, que más de 250 hoy en día, que le ha dotado de una gran flexibilidad a la hora de realizar cálculos complejos, ¿no? Pero le faltaba hasta hoy en día la etiqueta de predictiva, ¿no? Nunca ha tenido esa etiqueta de predictiva. Y a partir de la versión 9.4.1, que es la actual, y la versión 10, que va a salir este próximo mes, hace una integración con R para poder ya decir que se trata de una analítica predictiva. R, para los que no conozcáis, es un lenguaje y un entorno de computación estadística y de gráficos. Ofrece una amplia variedad de técnicas gráficas y estadísticas, análisis de series de tiempo, modelado lineal y no lineal, pruebas estadísticas clásicas, clasificación, clustering, y es ampliamente ampliable, ¿no? Y además es open source, ¿de acuerdo? O sea que MicroStrategy Analytics, con la integración de R en las nuevas versiones, ya podemos decir que es una herramienta predictiva. Nosotros auguramos que MicroStrategy Analytics aparecerá en el futuro
en un futuro muy reciente, muy cercano, en los cuadros de Gartner y Forrester que hemos visto como una herramienta de analítica predictiva. Para enseñaros cómo MicroStrategy integra R, les voy a dar una pequeña demostración. Aquí lo que vamos a ver es cómo el usuario tiene su algoritmo de R que lo ha generado en esta herramienta, ¿no? En R. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es un algoritmo de regresión lineal para generar un forecast, ¿de acuerdo? Un forecast de ventas. Entonces, lo que va a hacer básicamente es copiar este algoritmo que él tiene ya definido y lo va a pegar en la herramienta ya de MicroStrategy que permite traducir el lenguaje R al lenguaje de MicroStrategy para que lo pueda entender. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente va a abrir en esta herramienta de MicroStrategy el script de R que acaba de generar, va a hacer una serie de cambios con él, va a poder cambiar la dirección de algunas variables, va a poder habilitar o inhabilitar algunas variables como se necesite, reordenarlas, etcétera. Y finalmente lo que va a obtener como salida es un script que ya va a ser capaz MicroStrategy de entender. Por lo tanto, una vez tenemos este script, simplemente lo que tenemos que hacer es salvarlo y copiarlo a memoria, al clipboard, para luego aplicarlo a MicroStrategy. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo cambiamos a la interfaz de MicroStrategy y estamos en MicroStrategy Web, concretamente, y lo que vamos a hacer es crear una nueva métrica, un nuevo indicador, utilizando este script de R que acaba de generar. Simplemente creamos un nuevo indicador y lo único que hacemos es copiar y pegar el script de R. Eso sí, reemplazando las variables que teníamos originalmente por las métricas de nuestro informe. ¿De acuerdo? Al hacerlo así, simplemente le damos a OK, aceptar, y tenemos una nueva métrica que nos va a dar el forecast predictivo dentro de MicroStrategy. ¿De acuerdo? Por lo tanto, MicroStrategy Analytics como primera herramienta de analítica predictiva. La siguiente que os queremos presentar es una herramienta de IBM que se llama SSPS. SSPS en realidad es una suite de productos donde tiene herramientas como SSPS Data Collection, SSPS Statistics y SSPS Modeler. El que vamos a ver hoy en día es SSPS Modeler, que es un poco el punto, la herramienta clave en el tema de analítica predictiva de IBM y donde vamos a realizar todos los modelos predictivos en la herramienta. Lo que a IBM aún le falta un poco es el concepto de visualización de datos. Ahí aún tienen que trabajar un poquito, pero en la generación de modelos predictivos están bastante potentes. Entonces vamos a ver una pequeña demostración para que veáis cómo es la interfaz y cómo funciona IBM SPSS Modeler. Y lo que estamos viendo a continuación es, la interfaz de usuario de IBM SPSS Modeler, donde el usuario puede quedar de una forma muy intuitiva y sin realizar ningún codificación, sin tener que programar nada, puede realizar sus modelos predictivos. Ya os hemos comentado que el punto fuerte de IBM es en el primero de las funcionalidades exigidas, que era el modelado predictivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a poder utilizar en Modeler todo el tipo de funcionamiento añadido a modelo predictivo. Además, vamos a ser capaces de analizar los datos antes de que puedan ser puestos en producción para saber si efectivamente aquellas predicciones, aquellas asunciones que hemos hecho nos dan el resultado esperado. ¿De acuerdo? Debemos ver exactamente cuáles son todas la relación de variables correctas e incorrectas, etcétera. Y este sería un caso práctico de cómo poder poner un modelo predictivo al uso, ¿no? En este caso tenemos un informe a la izquierda histórico sobre que nos muestra el conjunto de tensiones en el área de Manhattan, de Nueva York, y lo que queremos es saber cuáles van a ser en el futuro el de este número de tensiones si variamos una serie de parámetros, ¿no? En este caso, el usuario lo que va a hacer es variar parámetros de tipo, incluso de tipo de clima, qué clima va a hacer, etcétera, y obviamente otro tipo de variables, ¿no? Finalmente, simplemente con esta relación de variables,
el análisis predictivo va a cambiar para darnos el análisis óptimo que deseamos y así poder saber cuáles son aquellas variables que están influenciando al sistema para obtener el análisis óptimo. ¿Vale? Muy bien, ya hemos visto MicroStrategy Analytics y IBM SSPS. Finalmente, la tercera herramienta que os queríamos enseñar y hacer una comparativa es la de Visual Analytics, de SAS. Como ya he comentado al principio, SAS es la herramienta número 1 en la ética predictiva. Es lo que tiene en su ADN, nació así en 1976, fue una empresa que se creó cuando vieron que todo este tema de la predicción de análisis se podía convertir, se podía productivizar y se podía crear un análisis predictivo, ¿no? Sus funcionalidades más importantes son las de forecasting, predicción, análisis what if, etc., ¿no? Y la herramienta de todo su product suite que tiene bastante en SAS, hoy vamos a enseñar Visual Analytics, que básicamente combina todo el poder analítico de SAS, todo el conocimiento de analítica predictiva de SAS, y además con una facilidad de uso y una interactividad muy importante, ¿no? Como vamos a ver en la demostración de a continuación. Esta es un poco la interfaz de Visual Analytics de SAS, ¿no? Y aquí lo que vamos a tener es un dataset básicamente de retail, ¿no? Podría ser cualquier empresa de retail, donde tenemos información de ventas, de transacciones, informaciones de clientes, información geográfica, información temporal, etcétera. Y lo que vamos a hacer simplemente es analizarlo, ¿no? Para ello vamos a arrastrar a nuestro lienzo, nuestra pantalla principal, en este caso datos de ventas y además una serie temporal, ¿no? Datos de la fecha de transacción, la fecha de compra, por decirlo así, ¿vale? Entonces vemos ya obviamente lo que sería una serie temporal de la fecha de compra con relación al tiempo, ¿no? Con sus picos, sus estabilidad, etcétera. Y ahora lo que queremos hacer es intentar proyectar cuál será ese dato de compras en el futuro. En Visual Analytics esto es muy fácil. Básicamente falta con hacer clic con el botón derecho y seleccionar que haga un forecasting. Y en este caso, como veis, aparece una sección a la derecha del gráfico donde ya nos está presentando cuál es el forecasting para los próximos X meses, ¿no? Del futuro. Pero queremos ir más allá. No queremos saber solo un poco eso, porque como veis es muy plana la interacción, sino que además queremos saber cuáles son esas variables que realmente están influenciando en ese forecasting. Y para ello lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar 6 o 7 variables, las arrastramos a nuestro gráfico y la propia herramienta de todas ellas nos va a decir cuáles son aquellas que realmente están influenciando en nuestro forecasting, ¿no? En este caso son 3, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar, de ellas vamos a analizar el presupuesto de marketing. Y aquí viene otra funcionalidad muy interesante de SAS y Visual Analytics, donde nos permiten hacer análisis what if. Es decir, nosotros tenemos nuestro presupuesto de marketing y lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿qué pasaría si nosotros incrementamos el presupuesto de marketing, por ejemplo, en un 40%, como está haciendo aquí el usuario, ¿no? ¿Cómo esto va a afectar a mi forecast, a mi predicción? Y como vemos, en este caso no afecta demasiado, pero bueno, esa sería un poco la conclusión y podríamos seguir jugando con todas estas herramientas para poder extraer conclusiones y saber cuáles son aquellas variables son las que van a afectar más a mi predicción, ¿no? Es una herramienta realmente muy interesante y muy útil para este tipo de analítica predictiva. Y un poco el resumen de la comparativa que hacemos desde el Antares es la siguiente. Es decir, nosotros hemos analizado 3 herramientas, SAS Visual Analytics, MicroStrategy Analytics y IBM SSPS, y lo que hemos encontrado obviamente que como ya hemos avanzado en correspondencia, analizando siempre estas cuatro funcionalidades que el mercado describe como las funcionalidades básicas que toda herramienta debe tener. Obviamente SAS para nosotros es la número 1, es decir, cumple de largo con la mayoría de las funcionalidades y además estas 4. Quizá no le daríamos un 10 en la visualización de datos simplemente porque ahí MicroStrategy sí que es el rey. MicroStrategy presenta una interfaz de usuario al final realmente muy importante y la facilidad de jugar con los datos y de jugar con el Data Discovery, ¿no? Os invito a que
podáis, a que visitéis el webinar que hemos hecho sobre MicroStrategy 10, también presente en IT Latino y en nuestra página web de antares.com, donde podréis ver toda la facilidad de la nueva versión para que los usuarios puedan ser autónomos y no dependan de IT a la hora de poder descubrir datos ellos mismos, ¿no? Entonces, básicamente, MicroStrategy sería, el punto fuerte sería en la visualización y, como ya hemos un poco anticipado, IBM SPSS tendría su punto fuerte en el modelado predictivo y data mining, dejando un poco de lado, pensamos que debe trabajar un poquito más en los temas de test analytics y data visualización. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues básicamente como conclusión y como resumen, lo que hemos intentado describir hoy era un poco qué era la analítica predictiva, y como ya hemos visto son el conjunto de estrategias, de modelos y de fórmulas estadísticas que nos van a permitir analizar datos actuales históricos para poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué cualquier empresa debería adoptar una estrategia de analítica predictiva en sus organizaciones? Y la pregunta es, primero, porque hay una gran oportunidad de negocio, obviamente, y segundo, porque no hay más remedio. Es decir, esto es algo que va a venir y que aquellas empresas que no lo adopten, pues realmente van a ver mermada su eficiente productividad en los próximos años. Y con respecto a cuáles son los jugadores hoy en día, que no son los actores más importantes, les hemos destacado SAS, IBM SPS y MicroStrategy. Obviamente hay muchos más, pero bueno, queríamos hacer esta comparativa, este benchmark de estas tres herramientas para que conocierais un poquito más las tres y pudierais también vuestras propias conclusiones. Y hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya gustado. He intentado ser breve y conciso para no robar mucho tiempo e intentar ir a lo importante, ¿no? Por tanto, doy paso a Jimena para el turno de preguntas si tenéis alguna pregunta que realizar. Claro que sí, Raúl. Aquí tenemos un par de preguntas. Seguirlos animando antes de hacer las preguntas que tenemos, seguir animando a todos los demás que vayan haciendo preguntas a través del chat, o si quieren hacerlas por el micrófono, pueden hacer clic en el icono que tienen en el panel derecho de alzar la mano. Raúl, la primera pregunta que tenemos es si Cognos se considera una analítica predictiva. Bueno, Cognos es la herramienta de BI de IBM, ¿de acuerdo? Entonces, se podría considerar en tanto en cuanto va a aprovechar los modelos predictivos que se han realizado previamente en el SPSS de Modeler, ¿de acuerdo? Entonces, por sí no la consideraría como una herramienta predictiva, de analítica predictiva, pero tanto en cuanto aprovecha esos modelos predictivos, podríamos considerar tal cual, pero la herramienta tal cual no tiene funcionalidades de analítica predictiva. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo el Antares puede ayudarnos a trabajar con analítica predictiva? Bueno, espero haberos transmitido que en Antares éramos un poco expertos en esta herramienta. Sé que es un mercado incipiente, pero ya tenemos bastante experiencia y consolidación en este mundo de analítica predictiva y de Big Data. Y realmente tenemos una gran experiencia en la implantación de proyectos, como ya he comentado, más de 200 proyectos, y tenemos una metodología testeada en la casa y testeada en nuestros clientes de implantación de proyectos, con lo cual estamos bastante seguros de que podemos desarrollar, de hecho, que ya estamos haciendo, estos proyectos en cualquier empresa y ayudarles a alcanzar sus cuotas de eficiencia y sus objetivos de ventas o cualquier objetivo que se marquen en estos proyectos. Tenemos otra pregunta, Raúl, de Sí, Daniel. adelante. Veremos que todas las herramientas de BI incorporan más características de análisis predictivo. Sí, efectivamente. Es decir, obviamente, como ya he intentado comentar, esto es algo que empieza a ya está de moda, pero ahora está cobrando mucho auge por el tema de que parece ser una evolución natural, ¿no?, de lo que es el Business Intelligence. El Business Intelligence, como ya he comentado, pues es algo que mira un poco al futuro y tal, al pasado, y la analítica predictiva es un poco mirar al futuro. Es algo que es muy interesante y muy deseable para las empresas, ¿no? Aquí no le gustaría tener una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar y poder tomar decisiones en consecuencia, ¿no? Por lo tanto, hoy en día cualquier herramienta va a intentar
posicionarse en el mercado efectivamente como una herramienta de análisis predictivo, ¿no? Pero hay que tener cuidado y ver cuáles son las que realmente son integran funcionalidades de analítica predictiva y cuáles simplemente dicen que lo son, ¿no? Vale, Raúl. Bueno, yo creo que esas son las preguntas que tenemos por el día de hoy. Primero que todo, agradecerte. Espera, tenemos otra pregunta. Sí, sí. ¿Qué capacidad de customización y control sobre las lógicas predictivas empleadas permite cada una de estas herramientas? Vale, si empezamos por MicroStrategy Analytics, MicroStrategy Analytics, como hemos dicho, integra R, ¿vale? Entonces, toda la capacidad de flexibilidad que tenga R es la que va a incorporar MicroStrategy. Cualquier tipo de funcionalidad, cualquier tipo de proceso que R incorpore, MicroStrategy lo va a aceptar porque está perfectamente certificado. En cuestión de SAS, por ejemplo, pues SAS, además de ser una aplicación visual, como os he dicho, sabéis que SAS tiene lo que se llama código SAS, es decir, tiene su propia API de codificación y preparación, con lo cual las posibilidades de personalización y customización son grandísimas. Obviamente hay que traspasar lo que sería la interfaz de usuario y meterse en el código SAS, pero es posible, ¿no? En cuanto a IBM, también lo es, pero no en tanto grado. Por los conocimientos que tenemos en Lantares, no permite tanta flexibilidad como puede ser SAS, ¿no? Aunque también hasta cierto punto lo hace. Pero yo no destacaría que ese sería uno de sus mayores fuertes, ¿no? Como herramienta. Vale, Raúl. Pues creo que ahora sí no tenemos más preguntas, entonces recordarle a toda la audiencia que después de que se acabe el webinar recibirán el video para que lo compartan con sus equipos o lo tengan ustedes para que lo analicen. Y recordarles también que para mayor información sobre webinars de Lantares y webinars de tecnología en general pueden ingresar a www.tecnowebinars.com y ahí van a encontrar la agenda de los webinars, de los próximos webinars que tenemos. Raúl, muchas gracias por tu presentación Gracias a todos. y gracias a todos también por su asistencia y por su atención. Gracias, Jimena. Vale, entonces hasta una próxima emisión. Adiós. Buenos días.